Estupendo. Pues buenos días y muchas gracias. Un lunes más, un lunes de vuelta a la normalidad después de las vacaciones. Gracias por atender nuestra rueda de prensa habitual. Esta rueda de prensa de lunes queremos empezarla desde Izquierda Unida manifestando nuestra firme repulsa y rechazo ante las declaraciones del ministro de Asuntos Exteriores, José Manuel Álvarez, que, como saben, ha realizado recientemente, que vuelve a respaldar una propuesta ilegítima para el Sáhara Occidental. Álvarez sigue haciendo seguidismo de los intereses expansionistas de Marruecos y apoya una propuesta que no nos guste ahora, es que ya fue un fracaso en 2007 cuando fue presentada. Rechazamos, y lo decimos de manera clara e inequívoca, el plan de autonomía marroquí para el Sáhara. En primer lugar, porque es un plan unilateral de Marruecos que no ha contado con el Frente Polisario y, por tanto, no ha contado con el pueblo saharaui. En segundo lugar, porque ignora el derecho de autodeterminación del Sáhara, ignora, por tanto, los mandatos de la ONU, ignora, por tanto, el derecho al pueblo saharaui a decidir libremente su futuro mediante referéndum, vulnerando, por tanto, el derecho internacional. Y, en tercer lugar, porque Marruecos no tiene legitimidad jurídica, política, ni siquiera moral, para plantear su plan expansionista basado en la violación sistemática de derechos humanos y en el expolio a los recursos del pueblo saharaui, que al fin y al cabo es detrás de lo que van. El Gobierno de España, por tanto, tiene que elegir: o se está con el derecho internacional, se está con Naciones Unidas, se está con las sentencias del Tribunal Superior de Justicia de la Unión Europea y se está con el pueblo saharaui, o se está apostando por quienes por la vía militar, económica y política asfixian a un pueblo valiente y un pueblo que ha estado demasiadas veces olvidado y traicionado. España tiene una responsabilidad con el pueblo saharaui y debemos cumplir las resoluciones de Naciones Unidas, cumplir las resoluciones del Tribunal Superior de Justicia y el mandato del derecho internacional. El Sáhara no es ni puede serlo una moneda de cambio para mejorar las relaciones con el Gobierno de Marruecos. Entendemos que la base seria, realista y creíble que planteaba Álvarez y que, por tanto, debería poner el Gobierno de España sobre la mesa solo puede ser aquella que se enmarque en el derecho internacional y no traicione, como decía, una vez más al pueblo saharaui. En esa base realista y dentro del derecho internacional nos encontrarán a Izquierda Unida y, desde luego, defenderemos siempre al pueblo saharaui y su derecho a la autodeterminación. Y, por otra parte, no podemos ni queremos olvidar al pueblo palestino una semana más en esta rueda de prensa. Durante esta Semana Santa han seguido los ataques genocidas, como han podido ver por los medios de comunicación, sistemáticos contra la población palestina, y además hemos visto imágenes lamentables contra las celebraciones cristianas en Jerusalén, acabando incluso con la detención de uno de los sacerdotes. La relatora especial de las Naciones Unidas, Francesca Albanese, ha denunciado una vez más el ataque genocida de Israel y señalaba y recordaba que el 90% de la población de Gaza enfrenta escasez crítica de agua, alimentos y medicinas. El 90% de la población, como comprenderán, una barbaridad sin precedentes. Y criticó también y de manera muy rotunda y muy clara el apoyo incontestable del Gobierno de Estados Unidos a Israel para mantener este genocidio en marcha. Mal se compadece, desde luego, la visita del vicepresidente Vance a la celebración de la Pascua en el Vaticano, mientras su gobierno era responsable y cómplice de lo que estaba ocurriendo en Jerusalén y en toda Palestina en ese mismo momento, un ejercicio de fariseísmo en toda regla. Solo desde el fin, y por recordar, desde el fin de la tregua del 18 de marzo han asesinado a más de 1.800 personas en Palestina y casi 5.000 han resultado heridas. Como decíamos, un genocidio sin precedentes y en marcha. El próximo viernes 25 de abril apoyaremos también desde Izquierda Unida la jornada de lucha mundial para señalar al responsable directo de que estos crímenes sigan en marcha y continúen.
Desde las movilizaciones en la puerta de las embajadas de Estados Unidos señalaremos, desde luego y de manera inequívoca, al gobierno de Trump, al Estado genocida de Israel y al silencio cómplice también de los países occidentales, porque ya se acaban, no bastan las lágrimas, no bastan las denuncias públicas, hay que parar este genocidio, hay que juzgar a los culpables y, desde luego, en el marco de lo que plantea el derecho internacional, la Convención de Ginebra, con sanciones y con medidas coercitivas. Y por otro lado, y en clave nacional, arranca una semana intensa para Izquierda Unida. Esta misma tarde tendrá lugar un seminario online organizado por Izquierda Unida, como digo, dirigido a nuestra militancia sobre estrategia y táctica para impedir la guerra, un tema que desde luego comprenderán que es del máximo interés y donde más de 300 afiliados y afiliadas podrán conocer más en profundidad la posición de Izquierda Unida en materia de paz y alternativas al rearme. Manos expertas nos traerán en este seminario las propuestas Enrique Santiago, Billy Meyer y Marga Ferrea, que sin duda conocen y conoce nuestra sociedad por el papel relevante que han tenido en defensa de la paz y contra la OTAN. Y en esta misma línea, el próximo jueves tendrá lugar el Consejo Federal de Izquierda Unida monográfico para presentar el documento estratégico de Izquierda Unida en materia de defensa que se está preparando desde el equipo de modelo de Estado y de internacional, para debatir y dar respuesta al contexto belicista de hoy que, como conocen por otras ruedas de prensa, rechazamos de manera rotunda. Podremos debatir, reflexionar y llegar a conclusiones sobre nuestra propuesta alternativa basada en el concepto de seguridad humana, lo hemos señalado en numerosas ocasiones. También nuestro modelo de autonomía estratégica de Europa, la necesidad de abordar un nuevo modelo multilateral frente al modelo actual y el contexto bélico, y también, cómo no, hablaremos sobre gasto en defensa y en seguridad humana. Un modelo, este de gasto en defensa y seguridad humana, que imaginarán está muy alejado del aumento de gasto militar que se está planteando ahora mismo, al uso y la idea que tenemos, y es mucho más cercano a la reindustrialización de nuestro país, el gasto en aquello que nos garantiza realmente seguridad y que nos permite enfrentarnos en mejores condiciones con los grandes retos que tenemos civilizatorios, como puede ser la lucha contra el cambio climático o la ciberseguridad. Y por último, también en esta semana que, como decía, es intensa para nuestra organización, el próximo sábado 26 de abril culmina el proceso de debate federal sobre política de alianzas. Un debate que arrancó el 5 de octubre, recogiendo el mandato de la 13 Asamblea Federal de Izquierda Unida y que ha tenido varios hitos, además del propio 5 de octubre. El último hito fue la aprobación del documento base y el modelo de debate en los distintos territorios de la política de alianzas, que fue el pasado 21 de diciembre. Y durante estos meses y hasta la fecha, hasta el próximo sábado, los distintos partidos que conforman Izquierda Unida y también las distintas federaciones territoriales han debatido profundamente este debate. Se han aportado más de 200 enmiendas y numerosos posicionamientos para enriquecer una reflexión que, desde luego, es clave para Izquierda Unida, pero es clave para el contexto de la izquierda en nuestro país. Nuestra posición marco de partida es la aprobada en la 13 Asamblea y es bien conocida. Tenemos una vocación irrenunciable y clara por la unidad. Unidad sin vetos y sin exclusiones. Una unidad para enfrentar los tiempos difíciles que tenemos ahora y que tendremos previsiblemente a futuro, pero también una unidad basada en la democracia y en la igualdad entre las relaciones, la horizontalidad en las relaciones entre las organizaciones y que ponga fin a los tiempos de los hiperliderazgos. Y que, por supuesto, nos sirva de hoja de ruta a los procesos que tendremos por delante, con vocación federal, pero atendiendo a las realidades territoriales. Los procesos que vienen, que como saben los dos primeros, presumiblemente van a ser Andalucía y Castilla-León. Y con este objetivo de tener una hoja de ruta clara, con vocación federal, pero con respeto territorial, enfrentaremos el debate el próximo 26 de abril. Y por mi parte nada más. Si hay alguna pregunta por parte de los medios de comunicación, pues encantada de responder. Sí, buenos días. Como siempre, por favor, utilizamos el sistema de levantar la mano y os voy dando paso. En primer lugar, Sol, de la agencia EFE. Hola, ¿qué tal? Buenos días.
¿Se escucha bien? Se escucha perfectamente, Sol. Sí. Vale. Pues tengo la duda por esto último que acaba de comentar, este proceso que arrancó, decía, el 5 de octubre. No sé si es exactamente lo mismo que convocatoria por la democracia, porque usted lo centraba más en el debate de la política de alianzas y la convocatoria por la democracia era algo más amplio. Eso por un lado, por aclarar qué proceso es exactamente, y por otro lado, no sé cuál va a ser, más allá de lo que ha comentado, el objetivo concreto de Izquierda Unida en cuanto a política de alianzas en unas elecciones generales, porque este fin de semana en una información en concreto parecía que iba a ir más bien por libre, que no pretendía unirse ni a sumar ni a Podemos, sino trazar su propio camino como Izquierda Unida y que se unan otros partidos, en todo caso fomentando esta unidad, pero con Izquierda Unida como eje central. Por saber si esa va a ser la estrategia en unas elecciones. Gracias. Muchas gracias, Sol. No, política de alianzas y convocatoria por la democracia tienen mucho que ver, pero son procesos diferentes. De hecho, convocatoria por la democracia es un proceso que sigue en marcha, siguen organizándose estos espacios de reflexión compartida, de trabajo conjunto de las organizaciones sociales, sindicales, ecologistas, feministas, vecinales, para abordar la necesidad de una propuesta que dé alternativa a la situación que tenemos ahora mismo de ataques de la extrema derecha y de la derecha no tan extrema al proceso democrático y a las libertades y derechos de nuestro país. Ese proceso sigue en marcha y es un proceso de alianzas efectivamente con la sociedad civil y que no tiene vocación de terminar en el corto plazo y desde luego no está sujeto a los procesos electorales. Este documento de política de alianzas es un documento que, como digo, salió de la última asamblea y donde se pretende dar el marco general de esas alianzas, ya sí políticas, ya sí electorales, que se suman a estas necesarias alianzas sociales para enfrentar los procesos que vienen a continuación, los ciertos hitos electorales que vienen tanto a nivel territorial como a nivel general y a nivel municipal. Desde luego, ahora mismo que estamos todavía a puertas del debate que va a culminar el debate federal, es difícil dar titulares más allá de la, por supuesto, vocación unitaria que tiene Izquierda Unida, y esto viene recogido en los documentos de la Asamblea y también viene de manera inequívoca en el documento de alianzas, pero también que saber que esa unidad tiene que darse bajo paraguas democráticos, de horizontalidad, y que por supuesto Izquierda Unida va a plantear también sus reflexiones sobre cómo mejorar los procesos de unidad. Y lo que saldrá de este debate final, el 26 de abril, pues lo conocerán probablemente el mismo día o el lunes siguiente en la rueda de prensa, pero todavía no puedo adelantarlo por una cuestión de respeto al propio debate. Solo señalar esos dos hitos, nuestra apuesta por la unidad, y que nuestra apuesta por la unidad pasa también por la apuesta por la democracia y por la apuesta por unas relaciones horizontales, y que en cualquier caso Izquierda Unida ha estado, está y estará siempre presente en los procesos electorales. Habrá que ver en qué forma, pero desde luego Izquierda Unida no renuncia a estar en estos procesos. Sí, David García, de la Agencia Europa Press. Buenos días. Tenía dos cuestiones. También en relación con la política de alianzas, han dicho que va a haber un debate el sábado. No sé en qué órgano va a haber el debate, si es en la Coordinadora Federal, el Consejo Federal, no sé si me podría acá ese punto. Y en relación con esto, no sé, he hablado de que hay 200 enmiendas, no sé si hay algún cambio sustancial al documento que hizo el Coordinador Federal, Antonio Maillo, por un poco lo que he estado comentando, parece que son las mismas líneas, pero no sé si hay alguna mención más expresa. Las primarias están hablando de procesos democráticos y no sé si esa va a ser una condición sine qua non de Izquierda Unida para poder tener alianzas con otras formaciones. Y por último, ha aludido a la cuestión del gasto militar. No sé si Izquierda Unida está preocupado o tiene una visión crítica sobre la postura que está adoptando el ala socialista del gobierno. Hemos visto este fin de semana las declaraciones del ministro de Economía, Óscar Puerto, que decía que el gasto militar venía para quedarse. Creo que te dan informaciones sobre unos planes que parece que el Ministerio de Defensa
va a desplegar para aumentar el gasto militar. No sé si nos podría valorar este contexto. Muchas gracias. Muchas gracias, David. Sí, el órgano, disculpe, pensaba que lo había dicho, el órgano es la Coordinadora Federal, que será monográfica sobre política de alianzas. Se convocó a la vez que se convocaba y se daba el pistoletazo de salida a todo el proceso. El contenido de las enmiendas, pues evidentemente hay de todo, pero al final habrá que debatirlo también en el ámbito federal y por tanto hasta el próximo sábado no sabremos pues qué enmiendas salen adelante o no y qué posiciones se tomarán. El tema de primarias no aparece en el documento de manera explícita, pero sí se ha dicho de manera explícita por parte del coordinador federal, y en otros momentos en los que hemos hablado de alianzas hemos planteado que las primarias es uno de los elementos y de las herramientas más útiles para luchar contra estos hiperliderazgos que desde luego creemos que no son la solución y no es lo que debe marcar los procesos de unidad. Pero en cualquier caso los contenidos se conocerán en profundidad el sábado y ya de manera mucho más clara y aprobada por el máximo órgano que tenemos, que es la Coordinadora Federal. Y sobre el gasto militar, poco que añadir nuevo. Efectivamente, no estamos de acuerdo con la propuesta del Partido Socialista, no de ahora, sino desde que se presentó, igual que no estamos de acuerdo con la propuesta que lanzó y recogió la Unión Europea sobre el rearme, aunque lo hayan querido vestir de lagarterana después con otros nombres, pero no estamos de acuerdo con el concepto de rearme, de defensa, incluso de lanzar estas ideas sobre kits de supervivencia para generar miedo a la población. Nuestro concepto de seguridad ciudadana, nuestro concepto de seguridad general y nuestro concepto de defensa tiene poco que ver con aumentar el gasto militar y tiene mucho que ver con aumentar el gasto en aquello que nos hace más resistentes como sociedad, nos hace más resistentes como civilización, como señalaba antes, como puede ser la reindustrialización para la transición ecológica y energética en el marco de la lucha contra el cambio climático, o hablar de ciberseguridad. Por tanto, ese va a ser nuestro planteamiento y efectivamente alejado del planteamiento del Partido Socialista de rearme. Bueno, pues en principio creo que no hay más preguntas. Pues muchísimas gracias.